Nadie en Santa Amalia sabía por qué justo a la medianoche el incienso empezaba a oler distinto. No era el aroma dulce que los fieles respiraban cada domingo. No a esa hora exacta el perfume se volvía espeso, casi húmedo, como si hubiese sido destilado sobre la piel caliente de un cuerpo desnudo. Y yo era la única que lo sentía entrar hasta el fondo del pecho como un suspiro prohibido. Esa noche lo presentí antes de que ocurriera. El aire vibró, las velas temblaron como si algo caminara entre los bancos de madera. Yo estaba sola, limpiando los manteles del altar, cuando el primer hilo de humo se deslizó bajo mis piernas, como un dedo curioso. El olor me golpeó tan fuerte que tuve que apoyar una mano en el mármol frío para no caer. Sentí un calor subir desde la base de la columna vertebral, lento, ardiente e indecente. Y entonces, lo vi. Una figura. Alta. Inmóvil. De espaldas a mí. Como un hombre rezando frente al crucifijo. Pero ningún hombre podía estar ahí a esa hora. El padre Elías había cerrado la iglesia hacía horas, y yo tenía la única llave. La figura giró apenas la cabeza. No vi su rostro, solo una sombra larga, demasiado larga para ser humana. Y el humo, ese humo que olía a placer y a culpa, comenzó a rodearme como si celebrara mi miedo. Y mi deseo. Cuando llegué a la sacristía al amanecer, el padre Elías ya me esperaba. No sé cómo lo supe, pero algo en mí entendió que él había sentido lo que ocurrió en la noche, como si el humo hubiese dejado su rastro en mi piel. Me miró sin hablar, con esos ojos que parecían saber más de mi cuerpo que yo misma. Lucía, susurró, no debiste quedarte sola anoche. Su voz era suave, casi cálida, pero escondía un filo invisible. Me hizo pasar al confesionario, aunque no era hora de confesiones. Cuando me arrodillé, el incienso volvió a despertar, esa nota oscura que olía a deseo recién encendido. Y antes de que yo pronunciara palabra, sentí su respiración, justo en mi cuello. No estaba detrás de la rejilla. Estaba demasiado cerca. Me estremecí. Algo dentro de mí quería alejarse, pero otra parte, una que nunca había conocido, quería quedarse ahí para siempre. Elías colocó su mano sobre mi cabeza. Su palma estaba tibia, demasiado tibia para un amanecer frío. Y en ese instante, entre los mechones de mi pelo, vi un destello, como si sus dedos guardaran pequeñas brasas escondidas bajo la piel. Dime la verdad, murmuró él. El humo te tocó. No sé por qué lo hice, pero asentí. No con palabras, con el cuerpo entero. Y entonces su respiración se hizo más profunda, como si acabara de oír una oración que llevaba siglos esperando. Entonces ya empezó, dijo. Pero no me dijo qué. Esa madrugada, cuando regresé a casa, algo ardía entre mis pechos. Al principio pensé que era el recuerdo del incienso, ese calor vergonzoso que todavía me recorría como un rezo mal dicho. Pero cuando me quité la blusa frente al espejo, casi solté un grito. Allí en el centro de mi piel brillaba una marca roja, perfecta, como si alguien hubiese presionado un sello ardiente sobre mi carne mientras dormía. Era un círculo rodeado de símbolos diminutos, líneas curvas que parecían moverse bajo la luz tenue de la vela. No lo entendí, hasta que reconocí uno de ellos. Lo había visto horas antes, bordado en un manto viejo que el padre Elías guardaba en un arcón que casi nunca abría. Un tejido antiguo manchado por el tiempo, que él tocaba con una devoción demasiado intensa. Me acerqué al espejo temblando. Pasé un dedo por la marca. Ardió. No como dolor, sino como un tipo de placer que no sabía nombrar, una corriente que subió hasta la garganta y me obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrí, el espejo estaba empañado. Y detrás de mí, justo sobre mi hombro, vi el reflejo de una sombra larga, la misma que había visto en la iglesia. Su forma se inclinó hacia mi cuello como si quisiera oler la marca. Me giré de golpe. No había nadie. Pero el olor a incienso vivo, caliente, recién exhalado, llenó mi cuarto. Y entonces lo supe,
Algo me había elegido. Algo que no era del todo santo. Esa noche regresé a la iglesia porque sentía que la marca en mi piel respiraba sola. Cada latido hacía que ardiera como si debajo hubiera un corazón distinto al mío. Necesitaba respuestas, o necesitaba volver a sentir el humo. A veces no estaba segura de cuál de las dos cosas me movía más. El templo estaba vacío, pero las velas encendidas sin razón. No había viento y aún así, las llamas se inclinaban todas hacia el altar, como si algo invisible caminara en esa dirección. Hice apenas 3 pasos y las campanas empezaron a sonar por sí solas. Mi cuerpo entero se heló. De entre las sombras surgieron figuras femeninas, primero vagas como niebla, luego cada vez más definidas. Caminaban en silencio, desnudas bajo un velo de humo que se enroscaba alrededor de sus caderas y sus pechos como una caricia ritual. Eran monjas, o lo habían sido alguna vez. Sus rostros estaban cubiertos por mantos rasgados, pero su piel brillaba como si estuviera ungida con aceite caliente. Pasaron junto a mí sin mirarme, aunque yo juraría que cada una dejó escapar un suspiro que me rozó la cintura. Las seguí con la mirada hasta el altar, donde se arrodillaron sin tocar el suelo, como si flotaran sobre un aire que yo no podía sentir. Entonces una de ellas, la que tenía la espalda marcada por símbolos idénticos al mío, giró la cabeza y me señaló. No habló. Solo levantó la mano temblorosa, invitándome. Y en ese instante el incienso se volvió tan fuerte, tan vivo, que supe que no estaba soñando. Aquella procesión era real. Solo que solo yo podía verla. Cuando la procesión desapareció, el altar quedó envuelto en un resplandor tenue, como si el mármol respirara luz desde dentro. Yo no quería acercarme, pero mis pasos se movieron solos, guiados por un deseo que no nacía en mi cabeza, sino en la marca ardiente entre mis pechos. El aire se espesoró. El olor a incienso dejó de ser un perfume, se volvió cuerpo. Caliente. Firme. Como si 2 manos invisibles me rozaran la cintura. Lucía. La voz surgió detrás de mí. Era el padre Elías, pero no hablaba como siempre. Su tono era más grave, casi ronco, como si estuviera luchando con algo que quería salir de él. Me giré y ahí estaba, su sotana entreabierta, el rostro bañado de sombras, los ojos brillando con un fuego que no era humano. No debiste volver, dijo acercándose. Quise responder, pero su mano rozó el borde de mi mandíbula, y toda mi voluntad se derritió como cera. Cuando sus labios tocaron los míos, sentí el sabor exacto de la ceniza tibia, una ceniza que no sabía a muerte, sino a rito antiguo, a ofrenda viva. El beso encendió la marca en mi piel. Ardió tanto que tuve que apretar los dedos contra su pecho para no caer. Elías tembló como si el contacto lo desgarrara por dentro. No entiendes lo que eres, susurró con la frente apoyada en la mía. Ni lo que ellos quieren despertar en ti. Quise preguntar quiénes eran ellos, pero entonces el altar detrás de nosotros lanzó un latido. Un pulso. Como el golpe de un corazón enorme enterrado bajo la piedra. Y Elías, con los labios todavía rozando los míos, murmuró. Ya no puedo detenerlos. Después del beso, el humo del incienso empezó a moverse como si tuviera vida propia. No subía hacia el techo, bajaba, rodeando mis piernas, ascendiendo por mis muslos, envolviéndome con una lentitud casi cruel. Elías dio un paso atrás, como si temiera tocarlo. No la invoques, advirtió, pero su voz sonó débil, impotente. Yo no había invocado nada. O al menos, eso creía. Pero el humo se espesó frente a mí, giró sobre sí mismo, y empezó a dibujar una silueta femenina. Primero era solo un contorno vaporoso. Luego hombros, cintura, caderas. Y al final, un rostro. Mi propio rostro. La figura era yo, pero no exactamente. Era una versión más oscura, más sensual, más entregada a los deseos que yo apenas me atrevía a pensar. Sus ojos eran 2 brasas húmedas, y su sonrisa era la de una mujer que sabía perfectamente lo que podía hacerme.
Se acercó tanto que pude sentir el calor que emanaba, como un aliento ardiente sobre mi piel. Levantó su mano hecha de humo y la deslizó por mi clavícula sin tocarme realmente, pero el estremecimiento fue tan real que mis rodillas temblaron. Ella es tu reflejo espiritual, murió Elías, casi sin aire. La parte de ti que ellos despertaron. La figura inclinó la cabeza. Mi cabeza. Luego habló sin voz, solo moviendo los labios, ven. Y mi marca ardió como si una lengua invisible la lamiera. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no obedeció. Una fuerza suave, seductora y fría me empujó hacia adelante, hacia ella, hacia mí misma. Hacia la tentación nacida del humo. Cuando la figura hecha de humo extendió la mano hacia mí, algo dentro de mi pecho se aflojó, como si un hilo invisible que había sostenido mi voluntad finalmente se rompiera. No escuché una orden, no sentí una voz, pero mi cuerpo entendió lo que ella quería. Y obedeció. Mis rodillas tocaron el mármol frío sin que yo lo decidiera. Elías dio un salto hacia adelante intentando sujetarme por los hombros, pero una ráfaga de humo salió despedida de la figura y lo lanzó contra un banco vacío. Él tosió temblando, incapaz de acercarse. Lucía, no mires. Gritó. Pero era tarde. La figura, mi reflejo oscuro, se arrodilló frente a mí, imitando cada movimiento con una perfección inquietante. Colocó sus manos de humo sobre mis muslos, y aunque no había contacto real, sentí el calor, un calor íntimo, profundo, que ascendió desde mis piernas hasta mi garganta. Mi marca ardió. Mi respiración se cortó. Eres la puerta, susurró Elías, derrotado. Ellos te quieren de rodillas, porque solo así pueden entrar. La figura acercó su rostro al mío. Pude olerla, una mezcla imposible de incienso recién quemado y deseo antiguo. Su sonrisa se curvó apenas, como si disfrutara mi entrega involuntaria. Entonces, sin aviso, presionó su frente contra la mía. El mundo entero se volvió humo y luz roja. Sentí algo abrirse dentro de mí. No en el cuerpo, en un lugar más hondo, más secreto. Y por primera vez comprendí que ya no estaba luchando contra un fantasma. Estaba luchando contra mí misma. Cuando la figura de humo presionó su frente contra la mía, sentí un tirón brusco, como si un hilo caliente me arrancara del pecho. Me incorporé de golpe jadeando y entonces escuché un sonido imposible en una iglesia. Un suspiro largo, húmedo, proveniente del altar. Elías se levantó tambaleándose. No te acerques. No ahora, rogó con una desesperación que nunca había visto en un sacerdote. Pero el altar estaba llamándome. No con palabras ni con visiones. Con un latido. Uno. Luego otro. Luego un tercero tan profundo que hizo temblar las velas. A cada latido, la piedra del altar se agrietaba como una piel demasiado tensa. El mármol se curvó hacia afuera, abrió una línea como si fuese una boca respirando por primera vez después de siglos. Un vapor rojo surgió de la grieta, envolviéndome con un olor a incienso vivo, mezclado con un aroma más íntimo, más humano, más mío. La figura de humo, mi otra yo, se colocó a un lado, como una vestal que esperaba el momento exacto del sacrificio. Me señaló el altar. Y mi cuerpo otra vez comenzó a moverse sin mi permiso. Lucía, escucha. Elías gritó arrancando la cruz de madera del muro. Ese altar guarda algo que nunca debió despertar. Tu marca es la llave. Yo avancé. Mis pies desnudos tocaron el mármol caliente. El altar abrió más la grieta, dejando ver algo adentro. Algo que palpitaba. Algo vivo. Un corazón. Un corazón enterrado, enorme, latiendo dentro de una boca de piedra. Cuando extendí la mano, el humo se arremolinó alrededor de mi cintura, guiándome hacia él. Y supe que si lo tocaba, ya no habría vuelta atrás. Cuando mi mano quedó suspendida sobre el corazón del altar, sentí un temblor recorrerme la columna,
como si mi propio cuerpo estuviera reconociendo algo que mi mente aún no podía entender. No lo toqué. No todavía. Pero ese latido empezó a sincronizarse con el mío. Un pulso. Otro. Y de pronto mi marca ardió como si una boca invisible la mordiera. Caí de rodillas. El humo me sostuvo por la espalda, levantándome el rostro hacia la grieta abierta. Entonces las visiones comenzaron. No eran sueños. No eran recuerdos, pero eran míos. Vi mujeres vestidas con túnicas de fuego líquido, ofrendándose en templos antiguos donde el incienso ardía como sangre. Vi manos marcadas como la mía, alzándose hacia un ídolo sin forma, hecho solo de luz roja y deseo. Vi cuerpos arrodillados, respirando al unísono, entregados a un placer santo que no pertenecía a este mundo. Y lo más aterrador, vi mi propio rostro entre ellos. No el de ahora. Uno más antiguo, más oscuro, más seguro de sí mismo. Lucía, regresa, la voz de Elías llegó distorsionada, como si me llamara desde el fondo de un pozo. Quise responderle, pero mi lengua no se movió. Mis músculos tampoco. Mi cuerpo estaba recordando algo más fuerte que cualquier voluntad mía. La figura de humo se arrodilló a mi lado, tomó mi mano, sí, esta vez la sentí como piel real, y la guió hacia el corazón. El latido cambió. Dejó de ser ajeno. Se volvió íntimo. Como si ese corazón recordara haber latido una vez dentro de mí. Y entonces lo entendí. No estaba siendo poseída. Estaba siendo reclamada. El corazón dentro del altar latía tan fuerte que el mármol vibraba bajo mis manos. Mi reflejo de humo se levantó y se colocó detrás de mí, como si quisiera pegar su cuerpo al mío. Sentí su aliento, sí, un aliento hecho de vapor caliente, recorrerme el cuello. No era una sombra. Era una versión de mí que nunca había muerto. Elías se acercó tambaleando, la cruz levantada como un escudo débil. Lucía, si lo tocas, no quedará nada de la mujer que eres. Nada. Pero sus palabras llegaron tarde. La grieta del altar se abrió del todo, y el corazón, enorme como un torso humano, se elevó un poco, como si quisiera acercarse a mí. Sus pulsos eran gemidos. Gemidos vivos. Cada uno los sentí en la marca entre mis pechos, encajando con el ritmo exacto de mi respiración. La figura de humo me tomó por la cintura y me inclinó hacia adelante. No pude resistirme. No quería resistirme. Algo muy antiguo, muy mío, se despertó en el centro de mi vientre. Entonces lo toqué. Mi palma se hundió en una superficie tibia, húmeda, palpitante. El mundo explotó en luz roja. No vi la iglesia. No vi a Elías. Solo sentí cientos de cuerpos antiguos respirando conmigo, reclamándome, reconociéndome. Una voz, la mía y no la mía, susurró dentro de mi pecho. Por fin vuelves. El humo se fundió conmigo. Mi marca ardió como un sol. Y un segundo corazón comenzó a latir dentro de mi piel. Cuando la luz se disipó, Elías cayó de rodillas. Lucía. Murmuró horrorizado. Di un paso hacia él. El incienso seguía saliendo de mi cuerpo como si yo misma lo exhalara. Y sonreí. Porque ya no era solo mujer. Era el altar. Era la llave. Era el deseo que olía a incienso. Dicen que después de aquella noche, la iglesia de Santa Amalia nunca volvió a ser la misma. Las velas se encendían solas al caer el sol, las campanas repicaban sin manos que las tocaran, y en el aire permanecía un perfume denso, dulce, tan íntimo que hacía ruborizar a cualquiera que lo respirara demasiado tiempo. Pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía que aquel perfume era mío. Yo ya no caminaba como antes. Mis pasos no dejaban huella, pero el incienso seguía cada movimiento como si fuese mi sombra nueva. La marca en mi pecho ya no ardía, latía.
A veces, cuando el templo estaba vacío, podía oírla responder al corazón enterrado bajo el altar, como dos amantes que conversan a través de la piedra. El padre Elías había abandonado Santa Amalia. O eso contaban. Pero yo lo vi una última vez, escondido entre los árboles, mirándome como quien mira a un milagro, o a un castigo divino. Cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que él me reconocía. No como Lucía, sino como lo que había despertado dentro de mí. La figura de Humo, mi otro yo, ya no se separaba de mí. Caminaba conmigo, respiraba conmigo, era yo sin serlo, o quizá yo era ella desde el principio. A veces me pregunto si todavía tengo alma. A veces creo que sí. Otras, cuando el altar exhala su primer suspiro de medianoche, siento que mi alma es simplemente otro perfume que se mezcla con el incienso. Y en esos momentos sonrío. Porque sé que el placer ya no pertenece a este mundo. Ahora me pertenece a mí.